Cuando hablamos del origen de las civilizaciones, solemos pensar en templos, reyes, pirámides o ejércitos. Pero si uno rasca un poco más hondo, descubre que casi todo empieza en un lugar mucho más prosaico, la economía. Más específicamente, en una pregunta simple y decisiva. ¿Qué hace una sociedad con su excedente? Durante la mayor parte de la historia humana no existieron civilizaciones. Existieron bandas, clanes, tribus, sociedades pequeñas, móviles, con escasa acumulación. La producción estaba orientada casi exclusivamente a la subsistencia. Se cazaba, se recolectaba, se producía lo justo para vivir. No había gran desigualdad, pero tampoco había complejidad social. No había ciudades, ni escritura, ni especialización del trabajo. El gran punto de inflexión ocurre cuando algunas sociedades logran producir más de lo que necesitan para sobrevivir. Ese más, el excedente, cambia todo. Porque el excedente permite algo revolucionario: que no todos tengan que producir alimentos. Algunos pueden dedicarse a otras tareas. Aparecen artesanos, sacerdotes, administradores, constructores, soldados. Aparece el Estado. Aparece la civilización. Pero acá está el punto clave, y es algo que la historia repite una y otra vez. El excedente no garantiza el éxito de una civilización. Lo decisivo no es producirlo, sino cómo se organiza, cómo se distribuye y para qué se utiliza. Tomemos Mesopotamia, una de las grandes regiones donde surgen civilizaciones complejas. Gracias al riego entre el Tigris y el Éufrates, estas sociedades lograron enormes excedentes agrícolas. Durante siglos, esos excedentes se usaron para sostener obras hidráulicas, graneros colectivos, templos y una administración que, con todos sus límites, garantizaba cierta estabilidad. Mientras el excedente cumplía una función social, la civilización prosperaba. El problema comenzó cuando ese excedente empezó a concentrarse de manera excesiva en palacios y templos, mientras los campesinos se endeudaban, perdían sus tierras y quedaban reducidos a la servidumbre. Las tablillas cuneiformes están llenas de registros de deudas impagables, confiscaciones y crisis sociales. No es casual que muchos reyes mesopotámicos decretaran periódicamente amnistías de deuda, no por altruismo, sino porque habían entendido algo esencial. Una economía que asfixia a quienes producen termina destruyéndose a sí misma. Egipto ofrece otro ejemplo interesante. Durante largos periodos, el excedente agrícola del Nilo fue utilizado para sostener una administración central fuerte, grandes obras públicas y un sistema de redistribución que, en términos antiguos, funcionaba razonablemente bien. Mientras el excedente volvía a la sociedad en forma de infraestructura, seguridad y estabilidad, el sistema se mantenía. Cuando ese equilibrio se rompía, cuando el excedente se desviaba hacia castas cerradas o cuando el Estado dejaba de garantizar la subsistencia básica, aparecían las crisis, las revueltas y los periodos de fragmentación. No era una cuestión moral, era una cuestión estructural. Si avanzamos hacia otras regiones, el patrón se repite. En las primeras ciudades del Valle del Indo, en China, en Mesoamérica, el éxito inicial siempre está ligado a una gestión colectiva del excedente. Canales, terrazas, graneros, caminos. El excedente permitía planificar, amortiguar malas cosechas, sostener a la población en tiempos difíciles. El fracaso, en cambio, aparece cuando el excedente deja de cumplir esa función y se convierte en un fin en sí mismo. Cuando la acumulación se separa de la vida social. Cuando producir ya no significa vivir mejor, sino simplemente sostener una estructura cada vez más pesada y distante. Este punto es fundamental para entender por qué algunas civilizaciones colapsaron, incluso siendo ricas y técnicamente avanzadas. Los mayas clásicos, por ejemplo, tenían un conocimiento astronómico extraordinario y una producción agrícola sofisticada. Pero gran parte del excedente se destinaba a sostener una competencia simbólica entre élites. Monumentos, rituales, guerras de prestigio. Cuando llegaron las tensiones ecológicas y demográficas, ese excedente ya no estaba al servicio de la comunidad. Y el sistema se derrumbó. Hasta acá hablamos de sociedades antiguas, pero la lógica es sorprendentemente actual. Toda civilización se enfrenta, tarde o temprano, a la misma pregunta. ¿El excedente sirve para integrar o para excluir? Hago una pausa breve acá. Si este tipo de análisis histórico te interesa, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar. Esta serie busca pensar la historia sin simplificaciones, y tu apoyo ayuda a que siga creciendo. Sigamos. Con el tiempo, las civilizaciones se vuelven más complejas, pero el problema del excedente no desaparece, solo cambia de forma. En lugar de granos, hablamos de impuestos, de renta, de ganancias, de divisas. Pero el fondo es el mismo. La historia muestra que las sociedades más estables no son las que maximizan el excedente, sino las que lo subordinan a un proyecto colectivo. Donde el excedente financia trabajo, infraestructura, integración social. Donde la economía no se vuelve una esfera autónoma, separada de la vida real. Cuando esa separación ocurre, aparecen síntomas conocidos: concentración de riqueza, pérdida de sentido del trabajo y fragilidad social. Y tarde o temprano, crisis. Esto nos permite hacer una pregunta incómoda, pero necesaria.
¿Qué tipo de relación tenemos hoy con nuestro propio excedente? No a nivel abstracto, sino concreto. ¿Quién lo produce? ¿Quién lo administra? ¿Quién se beneficia? Y sobre todo, ¿quién queda fuera? Hay países que, a lo largo de su historia, han oscilado entre dos modelos. Uno donde el excedente se reinvierte en desarrollo interno, industria, trabajo y cohesión social. Otro donde el excedente se fuga, se concentra o se orienta a satisfacer equilibrios externos, aunque eso implique desintegración interna. La experiencia histórica muestra que el segundo camino puede funcionar por un tiempo, pero siempre a costa de tensiones crecientes. Porque ninguna sociedad puede sostenerse mucho tiempo si el esfuerzo colectivo no vuelve, de alguna forma, a la comunidad que lo genera. Un detalle interesante es que las civilizaciones no colapsan cuando el excedente disminuye, sino cuando pierden la capacidad política de decidir sobre él. Cuando la economía deja de ser una herramienta y se convierte en un destino. Cuando se gobierna para el excedente y no para la sociedad. Si hasta acá te resulta útil, deja tu comentario. Estas preguntas no son solo históricas, son profundamente actuales. Si miramos el largo plazo, la elección de las primeras civilizaciones es clara y brutal al mismo tiempo. El excedente es una condición necesaria para la civilización, pero no es suficiente. Puede ser la base de una sociedad integrada o el combustible de su descomposición. Las sociedades que sobreviven son aquellas que entienden que la economía no es un fin, sino un medio. Que producir más solo tiene sentido si ese más se traduce en estabilidad, dignidad y futuro compartido. Cuando eso se pierde de vista, cuando el excedente se sacraliza y la comunidad se vuelve secundaria, la historia suele ser implacable. No por ideología, por lógica social. Si este contenido te aportó algo, suscríbete, deja tu like y compártelo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar, por pensar y por animarte a mirar la historia no como algo muerto, sino como una advertencia viva sobre el presente. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.